Buenos días chicos de sexto grado. Vamos a ver el día de hoy en nuestro curso de personal social cómo identificamos la noción, es decir, el concepto o qué es lo que nos quiere decir el desastre y qué nos quiere decir la palabra peligro. Sí, son dos cosas muy diferentes, pero de alguna manera tienen cierta relación. Y vamos a entender estos conceptos a continuación. Para esto vamos a hablar acerca de la competencia que vamos a desarrollar durante esta clase y que es gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Es decir, distribuimos o aprendamos o vamos a aprender a gestionar, es decir, a usar responsablemente el espacio donde nosotros vivimos y el ambiente, porque tiene que ver con los desastres naturales que vamos a ver a continuación. Y la capacidad es generar acciones para preservar el ambiente. Habiendo tantos casos de desastres, tenemos que tener en cuenta nuestro medio ambiente y saber cómo cuidarlo y cómo cuidarnos nosotros ante cualquier eventualidad. El propósito de esta clase, ¿qué cosa es? Explicar los factores de vulnerabilidad ante desastres naturales. Hay muchos desastres naturales que podrían afectar a nuestro planeta, a nuestro país en realidad, y tenemos que darnos cuenta de qué es lo que tenemos que hacer en estos casos. Vamos a ver, mira. ¿Alguna vez has escuchado o visto alguna noticia internacional, es decir, a nivel de cualquier otro país, sobre algún desastre natural? ¿Has escuchado acerca de esto? Sí, desastre natural. Quiere decir algo malo pasa, ¿verdad? En la naturaleza. A ver, vamos a ver, este niño está mirando un afiche, parece, y acá dice Diario Judicial Regional. Oh, entonces es un periódico, ¿verdad? Dice, ¿qué tipo de desastre se menciona en el titular? A ver, ¿cuál es el titular? Dice, huaicos destruyen pueblos. Recuerda que el titular es las letras más grandes o el título que se utiliza o que se resalta en una noticia. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de desastre? Bueno, nos están hablando que hay huaicos. ¿Qué ha pasado con estos huaicos? Están destruyendo los pueblos. ¿Qué tipo de desastre es? Es un desastre natural, es decir, la naturaleza ha provocado estos huaicos y estos están destruyendo los pueblos. No es que el hombre ha destruido o crea el huaico, ¿sí? La naturaleza lo ha creado. ¿Por qué recibe el nombre de desastre natural? Bueno, es un desastre, es decir, va a haber una consecuencia mala. ¿Producto de qué? De la misma naturaleza, ¿sí? La naturaleza está provocando esto. A ver, ¿qué desastres naturales se dan en tu ciudad? En el lugar donde vives, ¿has escuchado alguna vez acerca de algún desastre natural que haya ocurrido por aquí cerca? Vamos a leer los siguientes textos. Puedes preguntar a tu mamita por si acaso, de repente ella conoce algún desastre natural que haya ocurrido anteriormente, ¿sí? Mira, a ver, identificamos la noción de, perdón, acá, ¿qué cosa es un desastre natural? Es aquel cambio violento, es decir, de un momento a otro, o repentino, en la dinámica del medio ambiente. Es decir, el medio ambiente está tranquilo y de pronto, ¡pum!, cambia todo. ¿Sí? Cuyas repercusiones, es decir, consecuencias, pueden causar pérdidas materiales. Por ejemplo, se pueden destruir las casas, los puertos, los puentes, y de vidas. Es decir, hay muchas personas que podrían morir en este desastre y que son producto de eventos ambientales, es decir, productos de cosas que están sucediendo en la naturaleza, en los que no se haya presente la mano del ser humano. Es decir, en este caso, el ser humano no tiene la culpa de este desastre que está ocurriendo. ¿Sí? En este caso. ¿Cómo son los terremotos? Por ejemplo, el hombre no crea los terremotos, eso es producto de la naturaleza. ¿Sí? El movimiento de la tierra de forma violenta, de forma brusca. Las inundaciones, es decir, cuando se sale el agua, ya sea de los ríos, los tsunamis, en este caso ya se sale el agua del mar, y entre otros, ¿no? Como por ejemplo los huracanes, los huaicos. No deben confundirse los desastres naturales con los desastres medioambientales. Ojo, acá me están colocando esta palabra en cursiva, es decir, echadita en la letra, porque este es diferente a los desastres naturales. Estos que son caracterizados por la presencia de una sustancia específica que contamina, degrada o destruye el equilibrio químico, físico o biótico de un ecosistema. Quiere decir que un problema medioambiental ha sido producido o es producido por una sustancia química, ¿sí? Que destruye o contamina el resto. Por ejemplo, un problema medioambiental es el derramamiento de petróleo en el mar, ¿sí? Es un problema medioambiental. ¿Por qué? Porque el petróleo es una sustancia que va a dañar o va a romper el equilibrio que hay en el ecosistema. Por ejemplo, los peces no van a poder respirar y muchos animales como pelícanos, peces, ballenas, pueden morir
con este desastre, ¿no? Con este derramamiento de petróleo. Este tipo de tragedias medioambientales suelen ser consecuencia directa de las actividades humanas y responsables en el entorno. Es decir, acá en los problemas medioambientales tiene que ver el hombre, ¿sí? El hombre es el que echa o pasa algo con las sustancias químicas que tiene y destruye el medio ambiente, ¿sí? Pero no estamos hablando de eso. Acá te están dando la diferencia entre estas dos palabras. Ahora, dice, la gravedad de un desastre se mide en pérdidas de vida, ¿sí? Es muy grave un desastre natural cuando hay muchas personas que han muerto. También pérdidas económicas, es decir, cuando ha destruido gran cantidad, por ejemplo, de casas, edificios, pistas, todo se rompe, por ejemplo, ¿qué pasa? Ahí se puede decir que es un gran desastre natural. Y la capacidad de la población para la reconstrucción, es decir, si destruye demasiado todo el lugar donde viven las personas, se considera un gran desastre, ¿sí? Porque las personas demorarían muchos años en poder reconstruir nuevamente como antes estaban sus casas o de repente sus ciudades. Los eventos que se producen en zonas despobladas no se consideran desastres. Es decir, si hay un lugar donde no hay personas ahí, por ejemplo en el desierto pasa un terremoto y no muere ninguna persona, no pasa nada más que el movimiento brusco de la tierra, no se considera un desastre natural. Simplemente se dice, bueno, hubo un terremoto, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de peligro, ¿sí? Noción de peligro quiere decir que tienes que tener en cuenta qué cosa es el peligro. Vamos a ver. Esta es otra parte del tema que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Qué peligros crees que enfrentas al vivir en tu ciudad? A ver, tú vives acá en Pachacútec y ubicado en Ventanilla, ¿no? Pero, ¿qué peligros crees que podrías enfrentar en el lugar donde vives? ¿A qué peligros crees que estás expuesto? Veamos acá a la niña que nos está presentando 4 imágenes, ¿sí? Una calaverita, ¿sí? Un signo de admiración, una persona que está tachada y una persona que está indicando hacia un lado, ¿sí? A ver, ¿qué crees que representan en general esas señales? Cuando ves este tipo de señales, ¿qué cosa quiere decir? ¿Que está todo bien o que hay un peligro por ahí? ¿En qué lugares encuentras este tipo de señales? Bueno, este es facilito, ¿no? ¿En qué? En veneno. Eso por lo general lo utilizan incluso en los dibujos animados. Construye tus aprendizajes. A ver, ¿podemos evitar las situaciones de peligro? ¿Tú podrías evitar el veneno? Claro, obviamente, ¿no? Si es que tú te alejas. Esto significa aléjate, ten cuidado, no toques, no tomes. Aléjate, anda lo más lejos que puedas. Vamos a ver lo siguiente. El peligro. El peligro refiere, es decir, se refiere a cualquier situación que puede ser una acción o una condición que ostente el potencial de producir un daño. Es decir, te está avisando que te puede causar un daño sobre una determinada persona o cosa. Es decir, este peligro te avisa o hace daño a las personas o hace daño a las cosas. Este daño puede ser físico, ¿sí? Y por ende producir alguna lesión física o una posterior enfermedad. Por ejemplo, si toman algún veneno, te puede dar un problema físico, ¿no? Por ejemplo, se puede irritar o quemar incluso toda el esófago o la boca, ¿no? O una posterior enfermedad. Si toman algún químico, de repente en un futuro incluso les puede dar cáncer a algunas personas, según corresponda, o bien el daño que puede ser destinado a provocar una herida en un ambiente o una propiedad o en ambos. ¿Sí? Si tengo un ácido, por ejemplo, y está ahí y lo tiro en la casa, puede salir un gas y puede producir un daño a mi misma casa y sobre todo a las personas que viven ahí dentro, ¿no? Los tipos de peligro. Hay peligro latente y hay un peligro potencial. El latente es aquel que tiene potencial de daño, es decir, puede hacer daño, pero aún no lo ha producido, es decir, está ahí, te está avisando, uy, 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 peligro, peligro, peligro. Como un posible desprendimiento de rocas de una montaña que se encuentra en el área sin personas ni viviendas. Por ejemplo, estás por el camino y tú estás dándote cuenta que hay unas rocas ahí que falta un pequeño movimiento de la tierra y esas rocas se caen ahí a la pista. Ese es un peligro latente que en cualquier momento va a pasar, ¿sí? Un peligro potencial, en cambio, representa una amenaza capaz de afectar a las personas, sus propiedades o el medio ambiente, por lo que requiere una evaluación del riesgo de una posible evacuación. Por ejemplo, si hay un volcán activo cerca de un pueblo, es un peligro potencial. En cualquier momento hace erupción y nos va a caer acá. El latente, en cualquier momento puede pasar algo, pero no le va a hacer daño porque no va a haber personas ni viviendas. Pero el potencial sí, el potencial es un peligro inmediato porque puede hacer daño a las personas que viven cerca.
A ver, el libro de actividades me dice, vamos a recordar un poquito qué es lo que hemos visto hasta ahora. Un desastre es aquel cambio violento, repentino en la dinámica del medio ambiente, en la tranquilidad del medio ambiente, en esa dinámica del medio ambiente puede haber un cambio brusco, ¿no? Cuyas repercusiones pueden causar pérdidas materiales y de vidas, como ya hemos estado explicando. Estos desastres naturales pueden ser naturales o causados por los seres humanos, ¿sí? Nosotros también estamos metidos en esta situación. Observa la imagen y responde las preguntas. Mira acá, yo veo un carro, hace mucho frío, por lo tanto todo está blanquito, por eso me doy cuenta que hace mucho frío. Y veo unas pistas totalmente rotas, ¿verdad? ¿Qué tipo de desastre es? ¿Qué tipo de desastre crees tú, mejor dicho, de acuerdo a la imagen que puede pasar o que haya pasado? Bueno, básicamente un terremoto, por eso rompió todas las pistas. Mira qué peligro. ¿Cómo lo sabes? Por las pistas rotas, ¿no? Está todas resquebrajadas. Imagínate, para que pueda romper las pistas de esta manera, significa que ha sido un movimiento de la Tierra muy, muy brusco, muy, muy fuerte. Por eso se le llama terremoto. Pega los adhesivos del anexo 3 en la parte posterior de tu libro y escribe los nombres. Mira, si tú pegas acá el volcán en erupción, que vas a verlo en el anexo 3, acá colocas erupción de volcán, obviamente. Ese es un peligro, ¿verdad? Un desastre. Y el huracán, huracán, ¿sí? Escribimos aquí. De acuerdo a los adhesivos, los pegas. Si pones acá huracán, pones huracán, volcán en erupción. Vamos a pensar acá qué es lo que nos dice. ¿De qué manera crees que podamos estar más preparados para enfrentar un desastre? ¿Cómo podemos estar preparados para por ejemplo, la erupción de un volcán o de repente un terremoto? Bueno, lo primero que debemos hacer, ¿qué cosa es? Estar informados. Saber qué cosa es lo que podría pasar en nuestro lugar donde vivimos y además de eso conocer y al conocer el desastre natural, las consecuencias que pueden haber, es más fácil poder reaccionar con calma, ¿sí? Si yo sé que en cualquier momento podría suceder un terremoto, yo tengo que saber en mi casa, por ejemplo, cuáles son los lugares de seguridad a los cuales yo me puedo acercar para mantenerme a salvo. Si de repente sé que mi casa está muy cerca de la playa y en cualquier momento podría haber un tsunami, yo tengo que saber qué es lo que tengo que hacer. Para eso, ¿qué hago? Me preparo y tengo una mochila de emergencia y también sé el lugar a donde tengo que ir corriendo, sobre todo un lugar alto, ¿verdad? Porque el tsunami podría arrasar con la parte baja de mi casa. Pero son ejemplos. Acá, vamos a ver qué cosa era el peligro. Recordemos, el peligro era cualquier situación que puede ser una acción o una condición que ostente el potencial de producir un daño o sobre una determinada persona o cosa, ¿sí? El peligro puede producir un daño. Este peligro puede ser latente o potencial. Vamos a justo unir esos conceptos. Dice, tiene potencial de daño, pero aún no lo ha producido. ¿Sí? Ahí está, todavía no produce nada. Ese es un peligro latente. Está en cualquier momento, está latiendo, tin, 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 hasta ¡pum! Va a explotar. Y este representa una amenaza capaz de afectar a las personas, sus propiedades, al medio ambiente. Como dijimos, un volcán que en cualquier momento podría hacer erupción y si hay un pueblo cercano, ese sería un peligro potencial. En cualquier momento podría hacer daño. Sobre todo, recuerda la diferencia entre estos dos. En el peligro latente no va a causar daño ni a las personas ni a las viviendas. En el potencial sí. En la página 79 dice, discrimina, es decir, diferencia, y escribe a qué tipo de peligro se refiere cada caso. Hemos visto y hemos dicho que el peligro puede ser latente o potencial. Mira, una falla geológica, ¿sí? Es decir, por ejemplo, una abertura en la tierra, a eso se refiere a la falla geológica, que en cualquier momento esa abertura se puede cerrar y producir producto de un terremoto, por ejemplo, se cierra esa falla, o se puede abrir y dejar un hueco mucho más grande. Esto es un peligro latente, ¿sí? Un volcán activo en un pueblo, ya, ese es de papayita, eso ya nos han dado en el ejemplo anterior, ¿no? Un peligro potencial. El deslizamiento de una ladera sin casa cerca, ojo, deslizamiento de una ladera quiere decir que hay una parte de la tierra que se va a deslizar, se va a caer, se va a derrumbar, pero no hay casas. Ya, entonces es un peligro latente, ¿sí? No daña a las personas. Indaga, es decir, investiga, busca y escribe la noción de los siguientes peligros. Activo. Bueno, es el peligro causa daños, ya que no es posible intervenir después de que el incidente ocurre. Mitigado. ¿Qué cosa es esto? Un peligro mitigado. Es un peligro potencial, o sea, que se puede dar. Se identifica, pero
se toman medidas para que no se convierta en un incidente, es decir, en algo más terrible. Es decir, como que controlado, ¿sí? Y un peligro público supone un daño moral o físico a las personas, es decir, público a las personas, como por ejemplo una epidemia o una pandemia, como lo que estamos pasando ahora, una catástrofe natural, ¿sí? Por ejemplo, huaicos que están arrasando con muchas personas, muchas vidas, muchas casas. Un asesino, por ejemplo, suelto en la calle es un peligro público. En cualquier momento puede atacar a algunas personas. O un psicópata, una persona que está enferma de la mente, ¿no? Y que puede causar daños también. Que Dios te bendiga. Espero que hayas aprendido acerca de los peligros y también de los desastres, las clases que hay y lo que tenemos que tomar en cuenta. Hay que investigar un poquito más a qué nos estamos exponiendo o qué podría pasar en un futuro y qué medidas podemos tomar en casa para prevenir cualquier incidente o cualquier daño en un futuro. Bendiciones, chicos.